Vamos a iniciar revisando el Imperio Carolingio. Ese es nuestro siguiente tema. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio y su legado a la conformación del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto vamos a estar revisando esta y la siguiente clase. En lo posible, acabaremos dentro de este tema y esta perspectiva. Vamos a revisar cuál es la diferencia entre el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico. Recordemos entonces, para llegar a esta perspectiva, cuál es el origen de la perspectiva, la visión del Imperio Carolingio. Primeramente, las cruzadas. Vimos que las cruzadas tienen una serie de factores y elementos, sobre todo económicos, políticos y principalmente el factor religioso que todos conocemos. Ya sabemos que las cruzadas no fueron simplemente religiosas y el Imperio Carolingio y posteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico son el devenir de estas cruzadas, que no fueron solo consideraciones religiosas. En el siglo IX, una dinastía ascendió al trono de los franceses, a los francos. Entonces, si hablamos nosotros del siglo IX después de Cristo, la dinastía subió al trono de los francos. ¿Qué entendemos por francos? El pueblo germano que se asentó en las zonas del norte de la actual Francia y el oeste de la actual Alemania. Estamos hablando de esta parte de Europa principalmente. Si nosotros visualizamos en el mapa, que ya lo estaremos puntualizando. Por ahora vamos a tener esta perspectiva, esta visión del pueblo germano que se asienta norte y oeste, actual Alemania y la actual Francia. Uno de sus monarcas, uno de sus más grandes conquistadores, de los más grandes de esta época del trono de los francos, Carlomagno. Carlomagno empezó un proceso de expansión hacia el oriente y occidente. Los reinos de la península itálica, Cataluña, además consideraciones de este territorio. Podemos nosotros observar dentro de esta consideración lo que fue la expansión. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Aquí está España, lo que actualmente es Francia, por acá Alemania, y toda esta parte fue siendo conquistada. Los territorios que conquistó principalmente, o los territorios que eran de el trono franco, y se fue extendiendo hacia estos lugares Carlomagno. Los reinos de la península itálica y demás territorios fueron los que comenzó a conquistar. Acuérdense, aquí Italia, esta es la península itálica, y estos fueron los territorios que fue conquistando Carlomagno. Dentro de esta consideración, los reinos que se nombran, se generó un amplio territorio que puede ser propiamente llamado el Imperio Carolingio. Entonces, ¿cuándo comienza el Imperio Carolingio? Con las cruzadas, cuando sube la dinastía de los francos a tomar el control. Carlomagno genera una expansión, expande el territorio y propiamente podemos nosotros ir hablando de este Imperio Carolingio. Este amplio territorio del Imperio Carolingio, a partir
del Papa León III coronó a Carlomagno como emperador en el año 800. Entonces, en el año 800, el Papa, y así se generaba, y esto no olvidarse porque alguien enunció sobre la perspectiva de lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Uno de los elementos es este poderío que quería el papado, y estaba muy relacionado con la ascendencia que viene hacia estas consideraciones, y sobre todo el que los papas nombran a los emperadores. El Papa León III nombra a Carlomagno como emperador en este año. Ese es el elemento clave de la historia. Este movimiento político se dio como respuesta ante la creciente o al creciente poder del Imperio Bizantino y las múltiples invasiones de los árabes y los musulmanes. ¿Cuál es la perspectiva? Tenemos todo el problema que veníamos nosotros denunciando dentro de la clase anterior, el Imperio Bizantino. Hay una serie de pensadores que quieren mantener, de serie de papas que quieren mantener el Imperio Bizantino. Para poder mantener esta perspectiva, el Papa León III nombra a Carlomagno como emperador para que no se sigan acercando las expansiones, las invasiones de los árabes y de los musulmanes, y sobre todo que este imperio bizantino tenga solo un dominio de una parte del territorio. Acuérdense que todavía tenemos la división en esa época de lo que es la división romana. Entonces viene dándose esta disputa principal. Las características principales de este imperio de la Edad Media fue la intención de conjugar, de relacionar el cristianismo con una herencia sociocultural germánica. Entonces, el imperio carolingio en cuestiones religiosas intenta fusionar o intenta relacionar, integrar principalmente una visión, una perspectiva entre lo que es el cristianismo con la visión y la perspectiva sociocultural germánica. Por lo tanto, es una visión diferente de Constantinopla y de toda esta perspectiva o esta visión de lo que presenta el imperio bizantino. Por lo tanto, estamos hablando principalmente de una influencia que se liga a otras perspectivas. Intentan fusionar esta visión. Esto debe añadirse a la intención de Carlomagno de intentar establecer la vieja unidad del Imperio Romano. Carlomagno quería nuevamente unificar, y regresemos a nuestro mapa sobre el Imperio Bizantino. Recordemos que después de la caída del Imperio Romano, o en la transición de esta caída del Imperio Romano, se divide en dos: el Imperio de Oriente y el de Occidente. El Imperio de Oriente, donde está Constantinopla, va a ser netamente cristiano, y este imperio se llama el Imperio Bizantino. La parte de Occidente del Imperio Romano, como está cogiendo o teniendo fuerza el Imperio Bizantino y está teniendo fuerza los árabes y los musulmanes, entonces, para romper esta perspectiva, León III nombra a Carlomagno para que pueda expandir el territorio y tomar control. Y el objetivo principal, entonces, el objetivo de Carlomagno es unificar el antiguo Imperio Romano. Esto no olvidarse esta perspectiva, porque es importante, todavía existe la visión y la idea de unificar algo que se
destruyó. Es muy propio del ser humano tener esta visión y esta perspectiva. El imperio carolingio quería unificar estas visiones. Sin embargo, en un contexto plenamente feudal, es decir, de la época medieval, el imperio carolingio se basó en la relación propia de la nobleza de la época. Y acuérdense que decíamos que eran otro de los factores principales para que comience a darse esta incursión de las cruzadas, que los vasallos menores también querían la libertad. Por lo tanto, dentro de estas consideraciones netamente feudales, y aquí vamos a puntualizar porque es importante comprender a lo que nos referimos, si estamos hablando del imperio carolingio, dentro de estas perspectivas, podemos nosotros puntualizar que el imperio carolingio tenía un sistema feudal. Busquen, por favor, ¿qué quiere decir sistema feudal? Vamos buscando qué es y cómo se conforma este sistema feudal. ¿Cómo va dándose? Dicen, puedo decir yo. Sí. Es la denominación de sistema político predominante en Europa Occidental de los siglos centrales de la Edad Media. Ya. ¿Y cómo funcionaba? Es decir, que es propio de la Edad Media, del tiempo donde nosotros estamos revisando, de la época en la que se da estas consideraciones de las cruzadas, estos siglos 9, 10, 11. ¿Y cómo funciona el sistema feudal? ¿Cuál es el funcionamiento? El rey encima de la pirámide. Yeah. Es un sistema piramidal, donde acá arriba está el rey. Debajo están los duques, condes y altos prelados. Bueno, podemos decir en general que hay una relación desde la consideración del rey hacia abajo y donde aquí principalmente los que estén en la parte baja serán vasallos o responderán a la perspectiva de siervos del rey. Ese es un sistema feudal, donde los feudos, es decir, estos espacios de territorio están a cargo de la nobleza y la nobleza determina quién trabaja. Prácticamente el sistema feudal es cuando los nobles deciden o imponen a otras personas para que trabajen sus tierras. ¿Sí? No se olviden de este sistema feudal propio de la época medieval. Como estaba basado en este sistema feudal que principalmente es la relación de siervo y nobleza, los que trabajan la tierra y los que la poseen de cierta forma, no tan al sentido terrateniente, pero de cierta manera es esta perspectiva. Pero aquí la nobleza, la cabeza siempre es el rey. ¿Y el rey quién lo nombra? Los papas. Esto no se olviden, porque la iglesia y los reinados son importantes, pero el momento que las cruzadas caen, ¿quién va a ser más importante? Es el rey, y comienza a decaer la consideración de los papas. El imperio carolingio se basó en esta relación siervo-esclavo y generó una serie de conflictos internos. Además, la embestida de los vikingos y otros grupos de Europa Oriental debilitaron la unidad del imperio. Problemas, este sistema feudal generó problemas internos. Además de los problemas generados por la incursión de los vikingos y otros grupos que querían conquistar el imperio carolingio, generó que se vaya destruyendo esta unidad del imperio y se mantuvo hasta el año 840. El imperio carolingio va hasta el año 840. Decíamos que inicia principalmente
en el año 800, dura 40 años de la perspectiva del imperio carolingio, pero ya se viene dando desde la dinastía de los francos. Con la muerte del sucesor de Carlomagno, los tres herederos de su hijo entablaron una serie de luchas por la sucesión, las cuales tuvieron término en el año de 1843. Se dividió el imperio en tres partes y uno de los herederos tomaba el título del emperador. Por lo tanto, generaron una división. Esta división que pueden observar aquí. Se generó una división de los territorios y esta división de los territorios de los hijos herederos de Carlomagno, que son los principales problemas que se generan siempre en los reinos. Y deben haber tal vez leído algo o visto sobre estos elementos en algunos tipos de parodias a la perspectiva de lo que ha sucedido en la realidad. Por ejemplo, Juego de Tronos es una perspectiva de lo que sucede realmente en la realidad. Si nosotros vemos el imperio carolingio de Carlomagno, se divide en la visión y en la perspectiva principal de varios territorios por los herederos. Lo mismo sucede en este tipo de cuentos fantásticos sobre la perspectiva de lo que en realidad ha sucedido en los tiempos de la época medieval. Así termina lo que es propiamente la unificación en el 843 con la división de este territorio. Como ustedes pueden observar en la imagen, se divide en sus herederos. El ámbito religioso, en este ámbito religioso que nosotros también estábamos analizando, el imperio carolingio se estableció como un imperio cristiano por excelencia. Reconoció al Papa como cabeza de la Iglesia. Entonces, hablando, y para poder cerrar esta temática, hablando del imperio carolingio, también debemos nosotros nombrar la cuestión religiosa. Es verdad que se introdujeron consideraciones germánicas, pero principalmente el imperio carolingio fue enunciado y nombrado como un imperio cristiano, que reconoce al Papa como la cabeza de la Iglesia. En cambio, en lo político se basó en la división territorial, en consideración de condados, marcas, ducados. En cuanto a los nobles, se les facilitaba el control territorial y económico. De cierta forma, es lo que se fue haciendo en la época del Imperio Romano. También existió esta división y había un grupo de personas que estaban encargados de una parte del territorio. En el aspecto cultural, el imperio carolingio le dio al clero, principalmente al clero monacal, a los monasterios, un gran poder en los aspectos educativos, en cuestiones culturales. Y esto es muy importante señalar porque posteriormente la creación de las universidades va a ser una creación gracias a la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque el imperio carolingio y todas estas perspectivas fueron dando una importancia a la educación, y la educación y el arte estaban guiados directamente por lo que es el clero, los religiosos, y sobre todo, principalmente el clero monacal. Esto se refiere, o monacal quiere decir, la perspectiva de los monjes, de los monasterios. Nuevamente enuncio esta perspectiva de la película En el nombre de la rosa, que tiene que ver mucho con los monasterios, donde en esa visión de la época medieval, el fuerte o la perspectiva de los monjes, de los sacerdotes de monasterio, era cultivar y guiar la educación dependiendo de las necesidades que se encuentran ahí.
educar a los hijos de la nobleza y todas estas consideraciones de educar al pueblo, estaba guiado mucho a la perspectiva de sostener la religión y sostener a este imperio como un imperio cristiano. Vamos a terminar ahí esta perspectiva de lo que es el imperio carolingio. Dentro de lo que nosotros hemos revisado, no se olviden los puntos importantes. ¿Qué decía en la última parte? ¿Me puede decir, por favor? En la parte de abajo, en las tres. Monasterios. Y por último, tengo... Sí. Vuelvo a poner esta perspectiva por si acaso no se revisó, no se vio bien. Lo que decía era que la educación se encargó principalmente a la parte o a la consideración del clero monacal. Liesen, disculpe Monacal que le quiere moleste. decir monasterio, perdón. Disculpe que le moleste. Debajo del sistema feudal en los problemas internos que iba. Abajo del sistema feudal, cuando puse sistema feudal y... ¿Qué me dijo? Vikingos. Perdón, dígalo de nuevo. Iba vikingos, debajo de problemas Los internos. vikingos. ¿Por qué razón puse los vikingos? Porque además del sistema feudal, gracias Mariu, además del sistema feudal que fue debilitando la perspectiva del imperio carolingio, también lo debilitó la incursión de grupos como los vikingos que intentaron saquear todas estas consideraciones. ¿Sí? Con eso terminamos. ¿Otra pregunta tal vez? Bien, chicos, con eso terminamos.